Listo. Bueno, entonces regresando a la clase, quería mostrarles tanto en el ejemplo de... Ahora voy a hacerlo con el bono, pero voy a seguir con la clase. Porque si ustedes leen en las diapositivas, aquí específicamente hablamos de algunas cosas nuevas. De hecho, no hemos hablado de moda, ni de mediana, ni de percentiles, ni cuantiles, ¿sí? Que ya con esas palabras algunos dicen, uy, no, ya les sabe a estadística de una vez con ellos, ¿sí? Inmediatamente. Entonces, vamos a repasar esos, pues se supone que estamos en un repaso de estos conceptos. Yo sé que algunos están viendo esto por primera vez, pero técnicamente estamos en un repaso. Entonces, ¿alguien sabe qué es una moda? Es el valor que se repite más veces. Correcto. De hecho, bueno, ahí está definido, de hecho, en la diapositiva. El valor que más se repite, ¿sí? Entonces, basta, como les digo ahí, ver frecuencia no acumulada para saber. ¿Sí? Si ustedes tienen una tabla de frecuencias, ustedes miran, fíjense que no importa si sea absoluta o relativa, las dos están, porque como una es proporcional a la otra, según el número total de datos, pues tienen que mirar la que sea más grande. ¿Sí? En este caso, ¿qué valor es la moda? ¿Cómo? De nuevo están cayendo en el error de confundir valor con la frecuencia absoluta. ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es la moda? De nuevo repito. O se les confunde porque en este caso los valores, Dos palitos. sí, dos diamantitos. Esa es la respuesta correcta. La moda es dos diamantes. Ese es el valor. Puede ser así de abstracto o lo que sea, pero así. Porque es una categoría de hotel que le estamos midiendo el número de diamantes, ¿sí? Y por lo tanto los valores son eso. Y en ese caso, la moda es dos diamantes. Volvamos porque el concepto de moda a propósito también vale para las variables nominales. ¿Cuál sería la moda en este caso? Colombia, muy bien. Y si ven que de nuevo es algo cualitativo. Colombia. Es un valor, el valor nominal, pero es Colombia. Por supuesto, fíjense que lo podemos consultar, tanto por las frecuencias absolutas o por las frecuencias relativas, porque en ambos casos la mayor es para Colombia. Pero esa no es la respuesta. O sea, cuidado con decir 426 o 18,36%, ¿sí? Eso sería como la frecuencia absoluta más grande o la frecuencia relativa más grande, con la que saben cuál es la moda, pero esa no es la respuesta a la pregunta ¿cuál es la moda? La moda, la respuesta es, en este caso, Colombia. Y finalmente, como para seguir repasando el concepto, pero en el último caso del bono, ¿cuál sería la moda acá? Bueno, muy bien. Sí, ya con esos tres ejemplos uno se acostumbra un poquito más a saber entonces cuál es la respuesta. Ahora hablemos de medianas y demás, porque todo eso es el concepto que se llama cuantil en términos genéricos, ¿sí? Entonces, ese concepto es más difícil y lo mejor que les puedo decir para empezar a entenderlo es que siempre que quieran calcularlo, especialmente en estos datos cualitativos, la columna que tienen que mirar, la única columna que tienen que mirar, ¿sí? Es la de frecuencia relativa acumulada. ¿Listo? No más. O porcentual, porque recuerden que la porcentual es simplemente la misma relativa, pero expresada como porcentaje, ¿sí? Pero es la única columna que tienen que ver, ninguna otra. ¿Listo? O sea, ninguna otra le va a dar la respuesta correcta de medianas, ni de primer cuartil, ni de percentil 70, ni todas las que les voy a ilustrar ahorita, ¿sí? Todos esos se llaman cuantiles en general. Y la única que le va a dar la respuesta es la de frecuencia relativa acumulada. Ni la de absoluta acumulada, ni absoluta, ni relativa. Solamente eso. Entonces, ¿cómo se hace para saber cuál es la mediana? Entonces, fíjense cómo es el procedimiento en este caso. Es muy visual, no es por algoritmos ni nada. Sí, creo que sí. Por el frío, yo entiendo, sí. Que se mete rápidamente. Oh, perdón, sale el calor. Da igual. Entonces, fíjense que la mediana, y les voy a explicar entonces, primero vamos a hablar del concepto más genérico, que es el concepto bueno, de percentil, de hecho, que es como el más genérico de todos. Porque la mediana solamente es un tipo particular de percentil, ¿sí? No es otra cosa. Entonces, es bueno, en este caso, me conviene a mí explicarles el concepto genérico y luego decirles qué significan esos casos particulares. Entonces,
cuantil y específicamente cuantiles en general. Y vamos a hablar de percentiles. Entonces, esto lo podemos llamar como posición relativa de los valores. Así es que se suele decir como estos conceptos. Pero es una posición relativa respecto al orden. Por lo tanto, este concepto no se puede utilizar en una variable nominal, porque no se puede ordenar de menor a mayor los valores. Solamente puede ser en una ordinal para arriba. ¿Listo? O sea, recuerden que yo ya, por eso la clase pasada hablamos de tipos de variables, porque dependiendo del tipo de variable, hay cosas que sí podemos hacer y otras que no. Este concepto solamente se puede hacer a partir de una variable que se pueda ordenar. O sea, ordinales o cuantitativas, porque los números, por supuesto, sí se pueden ordenar de menor a mayor. ¿Listo? Entonces, el percentil es el siguiente. Un percentil depende de un valor. O sea, es decir, yo hablo del percentil P, sí, entre comillas, es el valor que tiene el P%, ¿sí?, de los valores menores o iguales a N. Yo sé que hasta ahora esa es la definición, pero no ayuda mucho a la hora de calcular. Esa es la definición y está completamente correcta, ¿sí? El percentil P es el valor que tiene el P% de los valores menores o iguales a N. Así se dice. Pero ahora apliquemos un caso específico. Por ejemplo, me interesaría hablar del percentil 40 en este caso, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo hago eso? Si yo quiero calcular el percentil 40 en esta tablita. Entonces, fíjense que estoy hablando de valor. De nuevo, la respuesta es un valor. O sea, cuando vayan a responder, no se queden con esta tabla, con esa columna que es la que vamos a mirar, sino vuelvan a mirar a la parte de valores. Pero entonces, el percentil 40, ¿qué es lo que yo hago? Busco en mi tabla de frecuencias porcentuales acumuladas el primer número que sea igual o mayor a 40%. ¿Cuál sería el número? El 58%. ¿Listo? Fíjense que, ¿por qué? Porque 19.5 todavía no es. En cambio, menor o igual a él, ¿sí? Pero mayor o igual, perdón, mayor o igual. Porque igual también puede ser. Entonces, 19.5 es menor, no vale. Tiene que ser igual o mayor. El siguiente es 58. O sea, es mayor. Ahí es. Entonces, ¿cuál es la respuesta para el percentil 40? Sí, está mal escrito. Profe, es mayor o igual. No, profe, acaban de escribir. No, es que es diferente. En la definición está bien, pero en el método del cálculo toca mirarlo así. A ver, olviden por un momento la definición y quedémonos con el método. ¿Listo? Y luego vemos que, de hecho, la definición está bien, a pesar de que ustedes están diciendo, pero dice menor, pero cuando queremos calcularlo, tenemos que mirar la tabla y mirar el primer valor que sea mayor o igual que él. ¿Sí? Y repito, vamos mirando, 19.5 no puede ser, porque no es mayor que 40% ni igual a 40%. En cambio, 58% sí, es el primero, recuerden que tienen que mirar el primer valor que haga ese. ¿Sí? Y en ese caso es ese. Entonces, ahí miro cuál es el valor asociado a ese número. ¿Sí, señor? Profe, qué pena, ese es el 40% de dónde lo saca. Porque es que un percentil siempre se define por un, o sea, yo no puedo decir un percentil en general. Tengo que decir cuál es el percentil 40, cuál es el percentil 75. Esa es la dichosa P que está aquí. Es decir, como si variable. ganan el 59, entonces sería 3. El 3 diamantes. Exactamente. ¿Sí? O sea, el percentil depende, o sea, yo no puedo decir, denme el percentil. Eso es una respuesta, esa es la pregunta que está incompleta. ¿El percentil cuál? ¿Cuál percentil? Tengo que decir el percentil 75, el percentil 10, el percentil 25. Por eso es que pongo P aquí en la definición, porque depende de cuál percentil quiero saber. ¿Listo? No todos, o sea, son diferentes percentiles y dependen de ese número que yo pongo de referencia. Entonces, como ejemplo, estoy poniendo 40%, solo como ejemplo. ¿Listo? Entonces,
¿Cuál es el primer valor de la frecuencia porcentual acumulada que iguala o supera 40? Pues está en los diamantes. ¿Listo? Esa es la idea. Sigamos practicando un poquito con esta tabla por lo menos. ¿Cuál sería el percentil 98? 4 diamantes. Fíjense que en estos casos es bueno que ustedes tengan bien desplegados los decimales de la frecuencia relativa acumulada, para que por culpa del redondeo no crean que, por ejemplo, ustedes si lo redondean podrían decir que eso es 99%, ¿no? Pero en realidad no es cierto, él no es el percentil 99, porque no alcanza a él cuando uno lo despliega con más decimales. Por eso en esos casos, cuando resuelvan esto, desplieguen esto con una buena cantidad de decimales, porque si no pueden, por culpa de los redondeos, llegar a una respuesta errónea. ¿Ven? ¿Cuál sería el percentil? Bueno, el 91. 3 diamantes. Los 2 diamantes. No, 3 diamantes. No, porque el 91 empieza después del 91.25. No, el 95 es mayor. Por eso. Y es eso. Ah, Sí. Hay que concentrarse, yo sé, eso requiere práctica, pero sobre todo con los decimales, cómo se ordenan, uno tiene que acordarse bien cuando uno es mayor que otro. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuál sería el percentil 60? 3 diamantes. Fíjense que se puede repetir en una buena cantidad de percentiles, porque claro, si él es el primero que supera una buena cantidad de números, pues ese es, sobre todo en este caso que hay, poquito para los. Creo que ya me cogieron la idea, hay alguien que todavía esté confundido porque podemos estar más pausaditos, porque está bien un bono, de hecho. Por eso hago la pausa antes del bono, para que... No. Bueno, parece que está claro la idea, ¿no? O sea, por poner otros ejemplos rápidos, el percentil 18 es un diamante, ¿sí? De hecho, el percentil 5 también, el percentil 15, hasta el percentil 19, digamos. Si no le ponemos decimales, sigue siendo un diamante. Ya el percentil 20 ya no es un diamante, es 2 diamantes, porque no nos alcanza. De nuevo, los redondeos nos podrían confundir si lo dejaron nada más sin decimales. ¿Listo? Entonces, ahora la pregunta que viene, ¿por qué aquí decía menor o igual y el método nos pone a pensar en el que sea mayor o igual? Piensen lo que en realidad lo que pasa es que si yo sé que el primero que supera, entonces yo sé que tengo por lo menos ese porcentaje por debajo o igual a él. Es que es como por... Una cosa es la definición, otra cosa es el método de hacer las cosas. Pero esto es consistente, es cierto. O sea, es cierto que, por ejemplo, el 40% de los datos son menores o iguales a 2 diamantes. O sea, que está bien. Sí, la definición está bien. Lo que pasa es que, tal vez, y eso pasa muchas veces en cuestiones matemáticas, las definiciones no nos aclaran con facilidad cómo extraer el resultado. ¿Sí? Pero está correcta. ¿Listo? Efectivamente es así. Y lo mismo puedo decir. El 98% de los datos es menor o igual a 4 diamantes. Eso es cierto, de hecho. ¿Sí? O sea que esta definición está bien. Pero el método se basa en mirar en el primero que supere o iguale al valor de referencia del percentil. ¿Listo? Moraleja, una cosa es la definición, otra cosa es la manera como se halle una cosa. ¿Listo? Bueno, listo, ese es el concepto general de percentil. Ahora yo les decía, hay otros conceptos que son casos específicos. Hablemos de la mediana. La mediana no es otra cosa que el percentil 50. ¿Sí? Es un caso muy particular, que tiene otro nombre. Y de hecho también tiene otro nombre, se llama cuartil 2. Por si acaso. ¿Listo? Digamos que estos nombres de aquí son casos específicos de percentiles que tienen como otro nombre, no es más que eso. ¿Sí? El cuartil 1 es el percentil 25 y el cuartil 3 el 75. No voy a hablar de más, me parece que esos son los casos más típicos que tienen como nombre especial. Entonces, ¿sí ven por qué? En cambio de ponerme a hablar de este caso específico, prefiero que me entiendan el caso genérico. Luego sepan, bueno, si me hablan de mediana, es el percentil 50 y ya sé, sin tanto problema. Es solo un caso particular. ¿Listo? Entonces eso, simplemente estos de acá son cuantiles
casos particulares de ciertos percentiles. ¿Sí? De hecho, también hay otros profesores que hasta les habla de deciles, que el decil 2 es 20, pero esos ya casi nunca los he visto usados. En cambio, cuartiles y medianas sí se usan muchísimo y por eso me prefiero que se queden con lo esencial. Sí, o sea, cuando yo hablo del tercer cuartil, no es otra cosa que el percentil 75, ¿sí? Ahí es como que ellos definen la P claramente. ¿Cuál es? Y si yo hablo del cuartil 1, es percentil 25, no hay más. Y si yo hablo de mediana o cuartil segundo, es percentil 50. No hay otra posibilidad. Son casos particulares. Entonces, ahora sí viene la pregunta 1, que yo creo que eso va a ser rapidita, pero la miraremos. Todos listos en el chat porque yo la voy a poner en el chat. Escrita, de hecho. ¿Ya están todos en el bono? Listo. Tienen que volver a... Sí, es que además eso es molesto de los protectores de pantalla que quedan ahí. Por el momento voy redactando la parte que es común, o sea, que no les dice nada. En la tabla de calidad de servicio al cliente, ¿sí? Ya abre la pregunta. ¿Ya todos están? Listo. ¿Cuál es? Ahí de nuevo esperaré las respuestas. Yo voy a mirar rapidito. Listo. Ya sé cuál es la respuesta. ¿Ya respondieron o no? ¿No ha llegado? ¿A dónde va? No, espérate. No ha llegado. Pues que miren, yo no les he puesto el chat. ¿En el chat? Ah, bueno, sí, ya, es que estaba... Sí, uy, bueno. Bueno, ¿y ahí qué se hace? ¿Quién respondió primero? Pues, ¿José Mateo o Dylan? Pues yo entendería que es José Mateo, porque ese... Sí. La respuesta es correcta, es excelente. ¿Sí? Ahí sería 0-1. Es que lo único malo es que José Mateo ya tenía el bono de la clase pasada. Pero ya se llevó uno más. ¿Sí? Por eso estaba que decías que se la baila, pero no, creo que en realidad sí es por el orden, por las reglas tiene que ser eso, ¿sí? Bueno, entonces, esta tabla ya la teníamos completica, ¿verdad? Lo único que teníamos que mirar era en la columna frecuencia relativa acumulada, el primero que supere o iguale al 75%, ¿sí? Y si se dan cuenta, no es ni este, ni siquiera este, ¿no? Tocaba llegar hasta 100%, básicamente, que es el último. Y por eso la respuesta era excelente. Listo. Sigue, repasemos, ¿cuál sería el percentil 25? Voy a poner aquí como las respuestas como para que repasen luego como por apuntes. Entonces, el tercer cuartil es excelente, ¿no? El primer cuartil es malo. Sí. ¿Por qué? Porque el primer cuartil es el percentil 25, ¿no? Aclaremos que es lo mismo que es el... De hecho, se suele escribir así, el P75, para no escribir percentil porque ya es muy largo, se escribe así a veces, P... No, es que en este caso la definición es exacta, ¿sí? Es malo, ¿sí? Porque es el primer valor de esta columna que igual o supera 25%. 27 está por encima, en cambio 5 no, o sea, no podía ser pésimo. Y bueno, pues no es el primero en superarlo, por eso tampoco es. La respuesta es malo. ¿Cuál es la mediana? Bueno. Sí, muy bien. El mismo P50, ¿no? Es bueno. Y hagamos un percentil genérico. ¿Cuál sería el percentil? No sé. 30.
Bien. Como para tener algunos ejemplos ahí de referencia una vez en este archivo de uno. ¿Listo? Ahí queda como una... Ah, y finalmente la moda, con tal como para decirla, la moda era, bueno, también, ¿no? Bueno. Una cosa especial sobre la moda. ¿Qué pasa si dos valores tienen el mismo valor máximo? ¿Sí? Que eso puede ocurrir con cierta frecuencia. La mejor respuesta que se puede decir ahí es que no hay moda, no hay una moda definida, ¿sí? Nada más. Algo muy distinto es si yo les preguntara, porque eso va a pasar en el taller y en el examen. Les quiero aclarar de una vez una cosa, que es, por ejemplo, si yo hiciera aquí y les preguntara cuál es el percentil 60, ¿qué pasa ahí? No se puede. Estos valores, aunque estén ordenados alfabéticamente, ese orden no es algo que defina el concepto. Es que no aplica, el concepto de percentil no aplica para esta variable, no es que no exista, es que son dos cosas distintas. En el caso de la moda, aquí sí existe, por ejemplo, y aplica además. Pero el concepto de percentil aquí no aplica porque es una variable nominal. Esa sería la respuesta, no aplica. ¿Listo? Bueno. Y con esto, pues terminamos. Aquí, por ejemplo, en el ejemplo se muestran los percentiles, ¿no? Primer y tercer cuartil son respectivamente tal y tal. Por lo menos también les quedan otros ejemplos en las diapositivas. ¿Listo? Bueno, volvamos a nuestro archivo. Este creo que ya lo voy a cerrar aquí porque esto era lo último que quería hacer como del ejemplo de bono de ordinales. Por eso lo voy a cerrar y lo voy a compartir de una vez en los archivos de Excel del curso. A ver, ¿y ahora por qué no sale? No entiendo por qué a veces no salen los archivos, a veces sí. Mira, ahí va, sí salieron. Listo. Y ahí le voy a poner clase 0216 bono 1. Creo que va a ser el único bono, pero por si acaso le puse bono 1. Bueno. Volvamos ahora sí entonces a la base de datos de ventas. ¿Se acuerdan la que hemos tenido desde la primera clase? Y vamos ahora a generar otra tabla dinámica. ¿Listo? Entonces, se van aquí a datos. Recuerda que aquí ya tenemos un montón ¿de qué? Como de pestañas, ¿sí? de hojas, como se dice en Excel, muchas. Pero vamos a la hoja de datos, que es la donde tenemos los datos originales. ¿Listo? Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a seleccionar toda la tabla, control E, y vamos a volver a insertar una tabla dinámica. ¿Listo? Y ponemos aceptar. Y lo siguiente que vamos a hacer es poner a ventas en la variable filas. ¿Listo? Listo, ya. En la variable, perdón, en el campo de filas. Arrastramos ventas a filas. Y escojan la variable que ustedes quieran, ojalá una cualitativa, puede ser Sora, por ejemplo, y pónganla valores. ¿Listo? Ahí tiene que borrar las columnas, que... Uy, pues son muchas cosas. Hay que sacar cosas de ahí. Ahora, ¿qué pasa si ustedes ponen una variable cuantitativa? Por ejemplo, precio. Le voy a poner, porque es que cualquiera sirve. Pero ¿cuál es el problema, por ejemplo, si yo pongo precio? Sí, porque está en suma. Es lo único importante. Por eso preferí una cualitativa, porque esa de una nos pone recuento. Pero aquí nos tocaría poner aquí, mostrar valores como... Perdón, configuración de campo de valores, lo que se llama. Y poner cuenta o recuento. En algunos Excel dice cuenta, en algunos dice recuento. ¿Sí? Entonces, básicamente ahí tenemos una tabla de frecuencias absolutas, ¿verdad? De valores con cuántas veces aparece. Pero ¿cuál es el lío ahí? El lío es que hay demasiados valores. ¿Sí? ¿Quién lee esa tabla? Nadie. ¿Sirve para algo? No. ¿No?
sea, eso es un ejemplo de, listo, esta tabla está bien, pero no nos está resumiendo, no nos está describiendo de una forma aceptable para un ser humano las cosas. Entonces, esto es muy frecuente en variables cuantitativas. Si se dan cuenta, ya pasamos al siguiente caso, que es, estamos en un caso de una variable cuantitativa que tiene muchos números y la cuestión es, bueno, y por lo tanto yo no puedo dejar la tabla así solita. Tengo que agruparlos. Es la idea básica, ¿sí? Porque así como está, no nos sirve. No, o sea, no se puede leer bien. Entonces, si se fijan, en las diapositivas, yo ya muestro lo que queremos hacer. Es tenerlos agrupados de esa forma. De 1000 en 1000, si se fijan. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero hacer. Resumir estos números de una forma mucho más digerible. En intervalos. ¿Listo? Entonces vamos a saber cómo se hace. O sea, ya ven cuál es la razón básica. Porque si lo dejáramos con cada número y con la frecuencia, nadie lee eso y simplemente no podemos entender lo que está pasando. Necesitamos hacer una agrupación de datos. Entonces, para eso, lo que van a hacer es, se van a parar en cualquier valor de la parte de filas, o sea, de las ventas, que fíjense que están con el signo de pesos, hacen clic derecho y van a poner agrupar. Y va a salir una ventana emergente. ¿Listo? En estos casos, no les recomiendo que se queden nunca, prácticamente, con lo que les muestra Excel inicialmente. ¿Por qué? Básicamente porque voy a poner a aceptar así y una vez les muestro cuál es el problema. ¿Listo? Si yo le dejara así, listo, están agrupados, como lo sugirió Excel. Ponen a aceptar y ya. El único lío es que esos intervalos son como más difíciles de leer, como de 1010 a 2009, o sea, como que no sean miles y miles de una forma sencilla, sino como que corridos. Y en este caso tuvimos suerte, porque están corridos apenas un poquitico. Pero en otros casos es peor todavía. ¿Sí, señor? ¿Será que? ¿Sí ves? Es cuando esto se simple. No. Pero no es atrás como Pero entonces cuando se las pongo, ¿dónde pongo ¿Sí está en 1000 la misma? ¿Está bien? Si quieres, bájate como el que está en Teams, porque sí, porque de alguna forma tenía los datos incompletos. Bueno, entonces, para seguir con la idea, mientras van como redondeando las cosas de agrupar, fíjense que hay un problema que es importante, que es, si usted quiere presentarle eso a alguien, y esta vez el intervalo no está malo, apenas es como un 9 corrido, pero eso podría estar por ahí cortado en 137 y así sucesivamente. Y el que quiera leer eso, pues, no es tan fácil imaginarse intervalos así como tan corridos, sino como de 1000 en 1000 o de 500 en 500, algo como más cerradito, básicamente. ¿Sí? ¿Desde dónde empieza? Exacto, es porque comienza en un lado y termina ahí en un lado cualquiera, y eso es lo confuso. Es ahí donde les digo, pues sean un poco más prácticos a la hora, ahora sí, de agrupar, y escojamos unos intervalos que sean más legibles. ¿Listo? Esa es, o sea, no se vuelve, o sea, no se pierde nada en información, y sí se gana legibilidad, es lo que queremos que pase. Que la gente cuando lea los intervalos diga, es que son de 1000 en 1000 o de 500 en 500, como de 0 a 500, de 500 a 1000, de 1500 a 2000, etcétera, etcétera, de 1000 a 1500. Que sean intervalos fáciles de imaginar. ¿Listo? Entonces, ahí lo que volvemos a hacer es hacer clic en esta parte, en agrupar, pero vamos a seleccionar otras cosas. ¿Listo? Aquí lo que vamos a hacer es, vamos a comenzar en 0
y vamos a terminar en 11.000. Fíjense que básicamente lo que hice fue redondear, ¿sí? El mínimo y el máximo. Y ahí sí, de 1.000 en 1.000 me parece que está bien, no pasa nada. Eso es lo que estoy diciendo, es comience en 0, termine en 11.000 y hágame intervalos de tamaño 1.000. Eso es lo que estoy haciendo. Y ahí pongo aceptar. No cambia mucho, pero ahora los intervalos son más fáciles de leer. ¿Listo? Entonces, esto es la moraleja de las tablas, de qué pasa cuando queremos hacer una tabla de frecuencias con valores cuantitativos que son muchos, que den muchas posibilidades de valores. Lo recomendable es agruparlos, y la segunda recomendación es agruparlos en intervalos sencillos, legibles. Lo último que les quiero decir es que si yo grafico esto, porque eso lo puedo graficar, ¿sí? Puedo poner insertar, gráficos recomendados, y pongo aceptar, obtengo esta gráfica. ¿Alguien sabe qué nombre especial recibe esta gráfica? Una tabla de frecuencias que muestre valores numéricos agrupados por intervalos. Eso se llama histograma. Es el nombre que tiene. ¿Sí? Sí, me imagino que ustedes tal vez ya lo hayan escuchado en otros momentos. Eso es lo que es un histograma. Una gráfica de frecuencias que agrupa los datos por intervalo. No es más. Hay una cosa que no me gusta, es que normalmente los histogramas no suelen tener las columnas tan flaquitas. ¿Sí? Entonces, eso se soluciona fácil. Hago doble clic en cualquiera de las columnas y me aparece como estas configuraciones de gráfica, ¿no? Y a donde dice ancho de rango, pónganle un número pequeño, por ahí un 20%. O 30%, ahí ya está bien. No, no pusimos la función histograma para nada a propósito. Fíjense que no lo hemos hecho. Gráficos recomendados, un diagrama de barras, no más. ¿Listo? Y ahí lo que falta es engordar las columnas. Algunos de ustedes me dirán, profe, ¿y qué pasa? ¿Pero por qué usted me enseña a hacer histogramas de esta forma y no me enseña a hacerlos? Porque pues, Excel tiene una función de histograma. ¿Listo? Te la voy a mostrar, pero no quiero que se acostumbren a usarla y ahorita les explico por qué. ¿Sí? Efectivamente, yo puedo sacar un histograma rápidamente. ¿Cómo? Sin tener que pasar por todo este proceso de tabla dinámica ni nada por el estilo, sino simplemente selecciono la columna ventas y pongo insertar. De hecho, ahí está el histograma. Entonces, de las primeras cosas que están, ahí está. Eso es un histograma. Fíjate, aparece aquí la opción y me lo muestra. Entonces, el lío fundamental es de nuevo el problema de los intervalos. Mire cómo los pone. ¿Sí? Lindos, supongo. Entonces, el problema es que Excel en ese sentido es pésimo. O sea, la función de histograma de Excel para mí no funciona. Simplemente. O sea, para mostrar un histograma decente. No funciona. Si ustedes quieren explorar cómo se distribuyen sus datos por su cuenta, o sea, es decir, no para presentarlo, sino para saber más o menos cómo están distribuidos, úsenla. Pero nunca usen un histograma de Excel para presentar sus datos. Créeme que por más que lo intentes, no va a quedar tan bien agrupado. Es decir, las opciones que tiene de mínimo, de máximo y todo lo demás son enredadas en primer lugar. Y segundo, prácticamente nunca llegas al resultado que quieres comparado con la tabla dinámica, que es directico a lo que acabamos de ver. No fue tan difícil tampoco. Y ahí tenemos intervalos mucho más legibles. Entonces, básicamente lo que les digo es, y les recomiendo es, si ustedes van a presentar un histograma, nunca usen esta función. ¿Listo? Si quieren saber cómo sería más o menos el histograma de los datos, úsenla. Pero como algo muy interno, como exploración propia de datos. Pero nunca como a nivel de presentación a otras personas. Porque son ilegibles. Este problema ahí es muy feo. Sí, obviamente ahí vemos más o menos cómo se parece al otro, de hecho. Sí. Pero pues esos intervalos están imposibles de manejar. Sí. Esa es la idea básica. Era lo que les quería mostrar, cómo se calcula un histograma con Excel. Y en este caso les recomiendo, si es para presentarlo, váyanse a tablas dinámicas, no se molesten en hacerlo por el método directo de gráficos. No se demoran mucho y sí tienen algo mucho más controlado. ¿Listo? Bueno.
Entonces esto sería histograma de ventas. Ahí, por supuesto, podemos hacer algunas cosas, como aquí el título no sé si valga la pena. Bueno, sí, distribución de ventas. O que se acostumbren también que las gráficas deben tener esas cosas, título y nombres de ejes, ¿no? Aquí podríamos intervalo de ventas, ¿no? Y aquí frecuencia absoluta, ¿no? Algo por el estilo, algo que ya aclare mejor que lo que estamos graficando. Fíjense que técnicamente con esto mismo podría hacer todo lo que hicimos ahorita, porque esto está ordenado de menor a mayor, ¿sí? Con acumuladas y todo lo demás, pero no vale la pena porque estaríamos extendiendo, o sea, repitiéndonos demasiado, ¿sí? Solo les quería mostrar que había que aclarar que cuando tenemos una variable cuantitativa con muchos valores, lo primero que deberíamos hacer es agrupar. Y además que la gráfica propia de frecuencias tiene un nombre específico que se llama histograma. Era solo eso. No sé si hay alguna duda de este pedacito. Listo, continuando, ya vamos a terminar la segunda clase de diapositivas. Está este ejercicio. Este ejercicio les va a aparecer tanto en el taller y uno parecido les va a aparecer en el examen, en donde ustedes practican bastante los conceptos que acabamos de ver en la clase de hoy. Bueno, y un poquito en la clase pasada. ¿Listo? El problema ahí, y es la pregunta que les hago una vez de bono, y este sí es de 0,3. El que me diga, pero tiene un tiempo limitado, porque eso sí no puedo darlo. Si nadie me la responde, pues se pierde el bono y nada más. Hasta las 9:03, cuando diga el reloj, ¿quién me podría decir cuál es el total de datos de esta tabla? Si se le ocurre cómo calcularlo. Se puede extraer pista, les doy la pista y todo. Fíjense en los valores de las frecuencias de la variable regular, perdón, del valor regular. Esa es la pista que les doy. Ahí está la clave para dar la respuesta. Te lo repito. ¿Cuánto es el total de datos de esta tabla? Como vale 0,3, o sea, no se asusten si no saben, porque quiere decir que no es tan sencillo saber. Es un número entero a propósito, ¿sí? No tiene decimales. Listo, ya tengo el resultado aquí me toca hacerlo por calculadora para no. ¿Tiene una respuesta? Bueno, perdón, respondan sí, en el chat porque si no. Bueno, voy a dar 2 minuticos más, porque ya son las 9:02 y... ¿Usted no tiene las diapositivas abiertas? Bueno. Lo que voy a hacer entonces es copiar. A ver. Para que quede como incluido el bono y todo. Aquí voy a pegar la tabla. Listo, ahí está todo. Está un poco grande, pero ahí está todo, ¿no? Entonces ¿cuál es el total de datos? Les doy la pista. Fíjense en la fila del valor regular. No les doy la siguiente pista porque el bono baja. Ya no sería de 0,3. Por el momento sí. Hasta las 9:05. Bueno, vamos a ver. Fíjense que el valor regular tiene una frecuencia absoluta de 98 y una frecuencia porcentual de 13,24%. Eso ya es bastante, yo no sé si se les ocurre qué es lo que está pasando ahí.
98 datos representan el 13,24%. Es así, es sencillo. Es pregunta, si la piensan bien, de cuando estuvieron en séptimo grado y vieron reglas de 3. ¿Ya está respondiendo? No, no, creo que no está eso. Muy bien, Michelle. Esa es la respuesta. ¿Cómo? No vas a las 9 y 5 y a las 9 y 4. Al contrario, se satisfizo completamente los... Ah, no, pues es que eso es que Teams no cuenta los segundos, solamente los minutos. Pero da 740. Sí. 18. Eso es una cosa distinta, es una cuestión de redondeo. Pero el número, la respuesta es un número entero. Y ahí voy a aclarar. ¿Por qué? Esos porcentajes están redondeados. Es lo que pasa, nada más. Pero la respuesta tenía que ser un número entero. Ahí sí el que diera decimales conceptualmente estaba mal, porque es un total de datos. Los datos no pueden ser 740,13 o algo por el estilo. No, tiene que ser un número entero. ¿Sí? Y afortunadamente todos respondieron entero. O sea, truncaron adecuadamente como tenía que ser. Y sí, la respuesta es 740. Hay dos métodos en este caso. ¿Sí? Yo no sé por qué tanto ustedes están tan acostumbrados a pensar en la regla de 3 cuando... Es que yo siempre digo algo, eso es el método de séptimo grado y en octavo grado ustedes ven álgebra, sí, y hay una manera como más directa de hacerlo, sí, que es pensando algebraicamente. No sé si algunos de ustedes lo hicieron de una forma más algebraica. Pero miremoslo de las dos formas, de todas formas, porque tal vez hay algunos que estén más cómodos con una o la otra, ¿sí? Por regla de 3 y una forma más algebraica. Listo. Entonces, primero miremos por regla de 3. Lo voy a hacer de esta forma. Decíamos que el 98, ¿no? Porque ya les daba la pista, que era la columna de... Voy a irlo aquí mismo para que no nos confundamos. De regular, la fila de regular. Teníamos que el 98 correspondía a el 13,24% de los datos, ¿sí? Entonces la pregunta que uno se haría es, el total, que lo llamamos N mayúscula, ¿sí? Tendría que corresponder al 100% de los datos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hace? Creo que es 98% y yo 13,24. Como esto es proporción directa, uno coge 98 por 100 dividido en 13,24%. ¿Sí? Eso les da 740,14, etc. ¿Sí? Eso no importa, en realidad. ¿Sí? Lo que pasa es que este porcentaje está truncado a 2 decimales. Por eso es que más o menos, esto debería tener más decimales para que el cálculo estuviera un poco más preciso. Es solamente por eso. Es por la precisión de este porcentaje, no es más que eso. Esta es la forma de séptimo grado, ¿listo? Pero quiero mostrarles la fórmula de octavo grado. ¿No? O más bien de noveno, tal vez, porque uno en octavo apenas está viendo como que factorización y eso, ya noveno nos ya tiene un poquito más de álgebra, etc. Y es la siguiente. Yo les tengo unas diapositivas de arriba que dicen que la frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta dividido en el total de datos. ¿Verdad? Esa es la fórmula algebraica. Se expresa un poquito más de esa forma. Usted conoce esto y conoce esto. ¿Verdad? Entonces, lo que pasa es despejar, nada más. Entonces lo que usted tiene que hacer es, el total de datos es igual a esto dividido en esto. No más. Fíjense, es un poco más directo. Y es pensando en despeje. Les pido que lo hagan en Excel y se van a dar cuenta que da. Entonces, si yo cojo 98 y divido en 13,24%, ¿no? No se olviden de ese símbolo porque si no se empieza otra cosa, se van a dar cuenta que hay de todas maneras así. ¿Sí? Y ya. Era solo eso. Esta es fórmula, método octavo, método de séptimo, como ustedes prefieran. ¿Sí? Pero me gustaría que se acostumbraran un poquito más así, pues se supone que ya estamos a nivel universitario y la idea es que pues acumulemos lo que ya hemos visto en cuestiones de matemáticas. ¿Sí?
Yo no sé, de alguna razón sí se quedó como en la cabeza de muchas personas les quedó más sencillo hacer esto. Se enredaron con el álgebra. Por eso les pongo las dos formas, porque yo sé que de todas formas, si lo necesitan, pues tienen ese concepto a la mano. Como siempre en el aprendizaje, usen lo que tengan más disponible, ¿sí? Entonces sí, lo que les voy a mostrar entonces, para continuar, es cómo se continúa con este ejercicio, ¿sí? Porque ya, de hecho, esta es la parte más difícil, empezar. Por eso este bono de 0,3 de Michel está muy bien, ¿sí? Porque es que no era tan sencillo, que yo creo que les di bastantes pistitas. Creo que cuando les dije regla de 3 ya dijeron, ya sé por dónde tengo que pensar el asunto. Pero fíjense que una cosa que está claro, esto perfectamente pudo haber sido no con frecuencias relativas, perdón, no con frecuencias no acumuladas, sino con frecuencias acumuladas. La fórmula sigue siendo la misma. Es decir, una frecuencia acumulada relativa se puede calcular con la absoluta dividida en el total de datos. Eso se los digo porque muy posiblemente en el examen o en el taller desaparezca esta situación, ¿sí? Pero fíjense una vez el truco. Fíjense que solamente había una fila y una sola fila que tenía dos frecuencias, ¿sí? Porque eso es un ejemplo de que yo les estoy dando apenas la información mínima. Tal vez creo que en el examen les doy un poquito más para que ustedes tengan como cierto, como que voy bien, como, este número me tenía que dar esto y no, les doy como un poquito más de redundancia. Pero este ejercicio sí tiene la información mínima, como su ojo, para llenar toda la tabla, ¿sí? Entonces, efectivamente, era esta la única que voy a comparar, las demás no, nada podía saber de las demás, ¿sí? Solamente esa. Pero entonces lo que voy a hacer es, ahora que lo pienso, como este Excel está tan lleno, pero tan lleno, voy a resolver este ejercicio en el de 1, ¿sí? En la clase de hoy, porque está con menos tablitas, ¿listo? Y lo vamos a resolver completico, creo que con eso acabamos hoy. Vamos a ver si más adelante genero otras preguntas de 1 y con eso está. Bueno, lo que recomiendo que hagan aquí es copiar la tabla en una nueva hoja. Ahí está, lo voy a cerrar de una vez. Y aquí vamos a poner el ejercicio final, ¿no? Y la pego. Aquí quedó horriblemente grande. Puedo ponerle letras más chiquitas, ¿sí? Listo. Ahí creo que ya... Creo que... listo. Más o menos ahí. Entonces, lo primero que les recomiendo para continuar con el resultado es una función nueva, la función redondear. ¿Por qué la necesitamos? Porque recuerden que aquí las respuestas son todas enteras. Bueno, lo que son las frecuencias absolutas acumuladas y sea acumulado o no, es un número entero. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí en total vamos a poner la siguiente pero es un momentito que esto quedó como muy pegadito. Voy a agrandarlo un poquitico nada más. Listo. Van a hacer justamente lo que yo les demostré aquí por el método octavo. Voy a coger el 98, fíjense, y lo divido en 13,24%. ¿Listo? Y pongo Enter. Y fíjense que me aparece lo que ustedes me decían. 740,18, de hecho no era 14, era como 12, pero no importa. Sí, pero ahí está. ¿Listo? El resultado. Fíjense que literalmente apliqué esa fórmula. La de dividir la frecuencia absoluta con la frecuencia relativa. ¿Sí? Solo estoy haciendo eso. Y fíjense que como es un porcentaje, Excel me lo entiende inmediatamente y me da la respuesta. Pero hay un solo error, que este número no debería ser un número decimal. Quiero que me lo redondee. Y eso no, y cuidadito con decir, no, muy sencillo, profe, pues quítele las copas aquí. No, porque ahí todavía está mal redondeado. ¿Sí? Ahí sí tenemos que hacer esto otra cosa. Quiero que esto sea un número entero. Entonces van a poner redondear este número y el número de decimales que le van a poner es 0. ¿Sí? ¿Punto y coma? Punto y coma ahí sí porque es un argumento. A ese número, a esa división, redondeármela con 0 decimales. Yo les dice que ahí sí 740, exactico. ¿Listo? Eso ya sabemos de dónde salió. Solamente les estaba mostrando cómo hacer que en Excel quede como lo queremos. Bueno,
A propósito, los que están un poquito enredados con lo de con los hachos de las columnas, que los veo algunos parados, hagan lo siguiente rápido, seleccionenlas todas y escojan cualquiera y denle un ancho específico y ya está. Aquí, por el lado de la selección. Fíjense que no les aconsejo que configuren como tabla aquí. ¿Por qué no? Porque es que cada celda va a tener fórmulas distintas. Esto va a ser todo una dependencia de fórmulas. ¿Listo? Ahora la pregunta por 0,1. Vamos a... El siguiente paso que les digo es, quiero que respondamos de abajo para arriba. Perdón, de arriba para abajo, desde pésima para abajo. Siempre se puede. Pero hay unas cosas que podemos hacer inmediatamente. ¿Cuánto debería ser la frecuencia absoluta acumulada de excelente por 0,1? 340. Hombre. ¿La misma ahorita? Sí. Bueno. Entonces, sí. Listo. Es cierto. 740. ¿Y cuánto sería la porcentaje acumulada? 100%. ¿Sí? Señor. No, porque ahí no había bono. No dije bono. Cuando diga bono, hay bono. Si no, no hay bono. ¿Listo? Listo. Rápidamente, a ver, ahí sí por 0,1. ¿Qué número? Y ahí sí creo que me lo tienen que responder con más detalle. Es un número entero. Debería poner aquí, en pésima frecuencia absoluta acumulada. La anterior en frecuencia absoluta es 14 de 76. ¿Cómo? Ese lo voy a hacer en calculadora para que no. ¿Qué número debería estar en la celda que tengo ahí seleccionada, básicamente? Ya lo tengo yo. 76. No. Y ahí sí, vamos a hacerlo de la manera simple, hablando. El primero que diga la respuesta. 33 probablemente qué. ¿Incorrecto? 64. ¿Por qué? No, lo siento. Cayó en lo mismo y ahorita. Sí, la verdad sí, no, la respuesta no era esa, era 34. Recuerda que tiene que ser un número entero. No lo mismo. Es incorrecto porque no está entendiendo que ese número tenía que ser entero. ¿Sí? Y le ganaron rapidito y dicen, claro, tengo que redondearlo. Efectivamente es 34. Básicamente porque, bueno, primero, la frecuencia absoluta tiene que ser el 4,59% de 740, ¿sí? O sea, lo que yo debería hacer en este caso es multiplicar literalmente este con este. Es la misma fórmula aquí, pero es que ahí no está completo. Estoy diciendo que aquí paso a multiplicar el 1. Dice que es esta misma fórmula como despejada de otra forma. O sea, no se queden siempre con la definición que les doy. Hay veces que hay que despejar algo distinto porque es lo que no conocen. En este caso ustedes conocían este señor y este señor, pero no conocían a este. Y por eso lo multiplicaban. ¿Sí? Pero, de nuevo, como esto tenía que ser un número entero, tocaba redondearlo, ¿no? Entonces pongo redondear 0 decimales. Ahora sí está. Esa es la respuesta correcta. 34. Y como en la primera fila las acumuladas y las no acumuladas son iguales porque apenas empezamos a contar, porque yo entonces lo que puedo hacer es, esto es igual a esto, ¿no? Y eso va a tener que ser igual a esto también, ¿no? Ya llenamos la primera fila. Por 0,1. Con 2 decimales de precisión, deme esta frecuencia porcentual que estoy señalando ahí. Por 0,1. Ya la calculo yo. A ver, cojo. 7,57. No me queda bien. ¿Lo redondeaste bien? 8%. Y es que creo que si sigues así, ya quedas pesado para la clase de hoy. Sí, está bien redondeado. Sí, está bien.
Entonces vamos a ver, eso fue rapidito, que no... Si ya tienes 0, o sea, en una sola clase llegaste a 0,5, o sea, 0,25 en la definitiva. Fíjense. Del corte. Entonces, sí, efectivamente, bueno, ¿cómo se hace esto primero? Es más sencillo primero calcular esta. ¿Cómo creen que se haría? Aquí tenía acumulado 34, la siguiente acumulada es 90. ¿Qué tengo que hacer para saber cuánto le agregué? Restar. O sea, que lo que yo tengo que hacer es coger el 90 y restarle el 34. ¿Sí? Eso da 56. Básicamente es porque aquí iba en 34, luego llegaba acumulado 90. ¿Es cuánto tuve que agregarle acá para llegar a ese 90? Pues tuve que agregarle 56. ¿Sí? Es una resta. Yo sé, de hecho, este ejercicio en parte repasa operaciones aritméticas, así como que saber hacia dónde queremos llegar teniendo otro resultado. Entonces sí, era efectivamente restando. Pero esa no es la pregunta, porque yo quería era esta. Me falta entonces tomar ese 56 y dividirlo en el total de datos, porque quiero saber qué porcentaje representa ese 56 respecto a el total de 740. Entonces lo que hago es dividir. Y ahí sí lo expreso como porcentaje y lo redondeo a 2 decimales, porque lo estaba preguntando de esa forma. Y sí, fíjense que la respuesta sí era 7,57%. De hecho, habría sido un poquito más difícil esta de acá. ¿Cómo lo hallaría? La porcentual acumulada. No hay bono, ¿no? No. Pero ¿cómo lo harías? Pues llevado a esta, le tengo que sumar lo que quiero agregar. Era uno de los métodos que veíamos para calcular las acumuladas, que era sumarle lo que viene a continuación. Coger el resultado de la celda anterior y sumarle lo que toca agregar en la siguiente. Es 12,16%. ¿Listo? Michelle está vetada en este, perdón, pero es que ya llevamos unos buenos bonos. La pregunta que quiero hacer ahora es justamente por la acumulada, pero de mala, con 2 decimales de precisión como porcentaje. ¿Listo? No puede ser. O sea, eso que estoy seleccionando, ¿qué número debería estar ahí como porcentaje con 2 decimales? 22,43. Ay, no, Eso fue como igualito. Primero hagámoslo entonces. Si es la respuesta, los dos dicen que es 22,43%. ¿3? Bueno, vamos a ver. ¿Cómo hacemos aquí? Pero lo primero sería, aquí pues, tenemos el resultado anterior, sumamos el siguiente, ¿no? De hecho, aquí voy a coger esta fórmula y así de sencillo. Creo que si la copio y la pego es suficiente. Sí. Entonces, ¿a quiénes tengo que darles el bono? Nombres, primero. Mónica Suárez. Mónica Suárez. Pero en este caso voy a dar medio bono, porque es que está muy repartido. No. Sí. Mónica Suárez. Siguiente. David Ponce. Listo. No se preocupe que esos medios se redondean también después. Si queda solito, eso termina siendo uno. Pero si queda con otro, pues no. Listo. Y de hecho, es que de ahí en adelante la cosa es muy similar, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero hacer este, pues sumo el resultado anterior con el 98. Casi que ya después de que uno entiende las primeras cosas, lo demás es... Y este, pues, este es el acumulada total. Para que sea relativa, pues la divido en este. ¿Sí? Etcétera, etcétera. No sé si alguien... Porque yo sé que hay algunos que ya están ganando bonos, otros están diciendo de que en el primer bono. ¿Listo? Es el momento de pausar porque es normal. Entonces, alguien, bueno, que no haya tenido bono. Nadie de los que haya tenido bono puede responder porque quiero seguir animando en la conversación. ¿Me podría decir qué número debería poner en la frecuencia absoluta acumulada de aceptable? O sea, ya me voy a parar en la casilla que quiero. Esta que acá. Pero repito,
puede tener bono. Si alguien con bono me respondo, le resto el bono. Pero el bono de un puntico. No importa. Es que es muy... O sea, repito, si tengo ya en mi lista bono, se lo resto. Por eso le digo. Es mi manera de asegurarme que no se vean tentados a responder. En la acumulada no puede ser. A ver. Momentito. Más 0. Aquí. Por 740. ¿Cuánto? Creo que responde primero. Sí. No. Cuidadito, bueno. ¿Cuál es tu nombre? Alejandra López. Listo. Entonces, bueno, la verdad es que esto se vuelve un poquito monótono, porque siempre es como pensando, bueno, más o menos como les recomiendo que sigan llenando. Aquí tenemos la frecuencia porcentual, la no acumulada. Yo rápidamente podría convertir esta, ¿sí? Pero igual como con redondear, o sea, vamos a ver, ¿cuál es esta de acá? Ah, pero con el total, espérate, un momentito ahí, con F4. Es que, de hecho, si uno copia y pega, hay fórmulas que uno las puede reutilizar rápidamente. Es lo que voy a hacer, y voy a explicar por qué. O sea, aquí podría hacer esto. Porque literalmente, esta sería igual que esta. ¿Por qué? Porque en esta también tenía esta información. Igualito, tenía exactamente la misma información. Lo único importante es que me toca fijar el total, porque si no, al pegar la fórmula, me piensa que el total está por otro lado. Por eso tuve que hacer eso para que funcionara. Pero fíjese, es 120 exacticos, que era, por ejemplo, lo que ya decía, que no era la pregunta, desafortunadamente, porque esa era la acumulada, ¿sí? 120, si era correcto, era la absoluta, ¿sí? ¿Qué hago? Cojo ese 16,22% y lo multiplico por 740. O sea, literalmente lo que estoy hallando es el 16,22% de 740. Y tiene que ser un número entero, por eso lo redondeo, ¿no? Eso daba 120. Ahora, para hacer esta, pues lo que tenía que hacer es resultado anterior, de hecho creo que es la misma fórmula de ahorita, ¿sí? Entonces puedo copiar y pegar, ¿sí? ¿Qué es? De hecho voy a pegar fórmula nada más. Eso también se puede hacer, para que quede Control Z. Pegar fórmula. Esto también se puede, ¿qué es? Esta. ¿Por qué me hice eso? Para que no me pegara formato. De hecho, debe haber hecho eso ya para que quedara bonita la tabla toda como con alternancia de colores. Pero bueno. Efectivamente era 374. Y aquí, pues de hecho, esta se calcula, como ya tengo eso, la misma historia. Podría extenderla también. ¿Por qué? Porque si yo sé que 264, o sea, es calcularle cómo se representa esto en porcentaje respecto a 740, que es una división, ¿sí? Y eso da 51,89%. Último bono de la clase, y solamente para los que tengan, cuando mucho un bono, perdón, sí, no más. O sea, si tienen más de un bono, no pueden responder. ¿Listo? Incluido Johan, que tiene 0,2. No sé si está Johan por ahí, pero no. Entonces, o sea, aquí están excluidos Johan, Michelle y José Mateo, ¿sí? ¿No estamos excluidos? Están excluidos. Mónica, David y Alejandra sí pueden en este bono. Entonces, la pregunta que les hago es, de hecho es fácil, si la piensan bien, ¿cuál es el tercer cuartil? El primero que dijo buena, creo que fuiste, sí. No, sí. ¿Cuál es su nombre? ¿Perdón? Dylan Romero. Sí, es buena. Es raro que no la hayamos calculado, pero vamos a ver por qué la lógica está bien, aunque no tengamos esa fila. Porque ustedes dirán, pero profe, la fila, le falta esa fila. Pero ¿cómo sabíamos que era esa? Era necesariamente esa, porque era el primer valor que igualara, aunque mentiras, puede que no.
Vamos a ver si tiene... Porque puede pasar dos cosas. ¿Quién dijo muy buena? Ese bono está en apuesta, mejor dicho. El 0-1 todavía no está garantizado. ¿Quién dijo muy buena? ¿Cuál es su nombre? David A. Ponce. ¿Listo? David Ponce. Sí. Oye, ¿por qué Ponce? Pero, bueno, usted tenía medio bono, ¿no? Le había puesto mal el apellido. Eso luego... David Gómez. Listo. Entonces vamos a ver. Fíjense que en realidad puede que esté uno o el otro el correcto, porque todavía no sabemos. Porque este número puede ser dos cosas distintas. Puede ser un número que esté por debajo de 75% y por lo tanto la respuesta sería muy buena y se la gana David, o un número por encima del 75% se la gana Dila. ¿Sí ven? Todavía no sabemos. Pero ya hicieron las apuestas. Ya con eso vamos a ver cuál de los dos se gana. Entonces vamos a calcularla. Lo que podemos hacer aquí entonces es hacer la resta, primero, de estos dos. Y como porcentaje. El bono, lo siento, Dylan, pero se lo ganó. No, ahí sí no. Ahí había una apuesta clara. No. David, efectivamente no era buena, porque estaba en 70,81%. No alcanzaba a superar los 75%. La respuesta era muy buena. Sí. Pues el resto, esto casi que está que se llena. Fórmula. Listo. Pero con todo el formato. Es que es cierto que toca copiar fórmula y luego copiar. No, pero yo no quiero el formato. Es por eso que no me pone el porcentaje, porque el porcentaje es algo que considera formato Excel. Aquí es así. Esto sería igual a... Otra vez no sé, pero está bien. Esto multiplicado por esto, con 0 decimales. Esto... ¿Ah? Este está mal. Si lo hagamos así. Esta menos esta. Y con eso se termina. ¿Listo? Ahí está el ejercicio completo. Fíjense que, pero ustedes qué van a poder hacer. Aquí va a ser algo rapidito para que... Eso es algo como mío de compulsivo. Esto. Los formaticos que... Fíjense que eso también se quiere, que eso se llama copiar formato. Eso solamente cuando uno quiere que la celda quede como uno. Entonces, fíjense, como este formato es el que yo quiero que también acá, pongo Ctrl+C y aquí voy a pegar y escojo formato nada más, ¿sí? Para que quede azulito como con porcentaje. Ya por fin queda todo como estaba originalmente. Listo. Puesto aquí podemos repasar otras cosas. ¿Cuál sería la moda, por ejemplo? Ya no es bono, ¿no? Solamente estamos recapitulando. Ya con eso. Es bueno, sí. ¿Cuál sería la mediana? El primer partido. Regular. Es el percentil 25. Entonces, para repasar, ¿por qué es ese? Fíjense que la porcentaje acumulada, el primer valor que se le pasa o es igual a 25% es 35,61%. Nos vamos allá y dice regular. Me vacuné. Ya sentí por qué. La puñita de... Sí, bueno, a ver, percentil, pongámosle 18. Mala. Sí. Entonces, bueno, creo que ya. Fíjense que, ¿qué podría hacer yo? Y eso va a ser más o menos, ya les estoy hasta cantando un poco el examen. Es un ejercicio de estos y luego una pregunta tipo de percentiles y ese tipo de cosas, en un solo puntito. Sí, yo creo que ya es momento de cargarles el primer taller, porque ya tienen. No van a poder avanzar en todo, obviamente ustedes dirán, pues esa pregunta no sé cómo, pues puede ser que nos falta el tema, pero como hay tantos intentos, pueden ir adelantando con los que ya conocen. ¿Listo? Yo ya tengo ese taller listo.
Creo que con eso acabamos aquí. Y hoy sí cerramos como con una diapositiva. Ya, la clase 2. Son completamente individuales porque se presentan por nudos. ¿Sí? Pero, pues, el espíritu del taller es que ustedes pueden compartirse como... O sea, no que se den las respuestas, por favor, traten de dar la oportunidad a sus compañeros de entender un poco, pero que sí se puedan como que estudiar en conjunto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues básicamente es cada uno con su responsabilidad. Pues listo, si alguien les da las respuestas del taller, ustedes les va bien el taller, luego llega el examen y... Sí, recuerden que pesa más. Taller no es recomendable. Estaba como diciendo, participé y todavía no tengo... No. Ya ahora un momento. Chao, sí. Yo ahorita les voy a compartir todos esos archivos, ¿no? ¿Perdón? No, era para hacer sí. un video o algo que ya no se me hace complejo con el Excel, ¿no? Pero no necesitaba presentarle, no solamente que vienen las fórmulas que están. Sí, entiendo. Bueno, entonces vamos a ver. A ver, listo. Además que tenemos tiempito como antes de salir. Déjenme hacer una cosita que es como cargar los archivos, ¿no? Los de ahorita, para que no se me olvide después. Ay, pero yo... ¿Qué hace esto? Es que raro, es como, a veces pongo archivos. Mira, ahora sí salieron, ¿no? No sé, es como algo raro de... Y a actualizar este y este. Listo, aquí. Bueno, entonces quedan... Bueno, eso queda las clases, ¿no? Por lo menos. Y usted me está diciendo, porque es cierto que usted hasta la semana pasada se matriculó. Entonces lo que yo puedo hacer es, bueno, a la clase de hoy usted asistió... Ah, no, primero tengo que también apagar esto.